Listo, ya que habilité OCam, voy a iniciar la grabación. Entonces, de nuevo, vamos a revisar inicialmente los criterios de entrega de los trabajos de asesoría y consultoría. ¿Ok? Entonces, estas normas son las que ustedes van a encontrar o están colgadas al interior del aula. Entonces, que es importante tener en cuenta que deben tener una extensión máximo de 25 páginas. Deben haber mínimo 20 fuentes bibliográficas de buen soporte científico. Buenas noches, Karen. Estamos iniciando con la revisión del documento para hacer los ajustes en la entrega, ¿listo? 20 fuentes bibliográficas, ojalá en el 10% deben ser en segunda lengua, ¿ok? No mayores al año 2005. Que es importante también tener en cuenta que dentro de los documentos que ustedes utilicen deben ser artículos científicos, libros. No les sugiero las monografías porque las monografías no tienen buen soporte de evidencia científica y ojalá sean documentos extraídos de las bases de datos de la universidad o de cualquier otra base de datos, o sea, de revistas indexadas, es decir, documentos de buen soporte. La redacción se debe generar en tercera persona, eso significa que yo no puedo colocar en mi oración como yo lo considero o como lo he pensado, no, como se considera o se ha pensado. Es importante que tengan en cuenta la redacción. La redacción debe ser lógica. Recuerden que su documento tiene un elemento que es el marco teórico. El marco teórico se fundamenta en el marco referencial, en las bases teóricas y las bases legales o antecedentes antecedentes investigativos. Entonces, ¿a qué hace referencia el marco teórico? El marco teórico, cuando abordamos los antecedentes investigativos, son todos aquellos documentos que yo puedo encontrar que estén anclados al tema central el cual yo estoy investigando. Es decir, Carla, ¿me cuentas cuál es el título de tu investigación? Y Karen también, por favor, para poder decirles el cuerpo de su documento sobre qué debe estar fundamentado. Entonces, Carla, determina las causas de exposición a los riesgos biomecánicos derivados de la ejecución de las actividades de los puestos de trabajo en la empresa de Milán Expreso en la ciudad de Calatayud, Quindío. Listo. ¿Milán Expreso se dedica a qué? ¿Qué actividad productiva tiene? Listo, las expenden comidas en cafetería. Muy bien. Entonces, mira, el cuerpo de tu trabajo en términos de los antecedentes investigativos, ¿qué debe tener? Debe tener tema de exposición a riesgos biomecánicos, debe tener el tema de cuáles han sido las intervenciones, indicadores, información en términos de riesgo asociados a esa área productiva, es decir, expendio de comidas. ¿Ok? Y finalmente, no me queda claro a qué hace relación derivados de la ejecución de las actividades de los puestos de trabajo. ¿A qué hace referencia esa parte de tu título? Porque generalmente el título debe dar cuenta de las 3 variables de análisis que uno va a tener en su cuerpo de trabajo. Bueno, ese es el de Karen. Listo, Karen, ya hablamos sobre el tuyo. No me queda claro frente a riesgos biomecánicos derivados de la ejecución de las actividades. Esta asesoría la estoy haciendo colectiva, hago la claridad, es porque a todas nos sirve lo que la otra persona ejecutó frente a la revisión y nos permite clarificar a todos la reestructuración de sus trabajos porque hay elementos que se deben reestructurar desde lo que alcancé a revisar. Bueno, porque mira que no es claro el título frente a cuáles son las actividades, es decir, las actividades, hablamos de actividades, hay un concepto muy importante que te sugiero lo incluyas y tiene que ver con las actividades rutinarias. Hablamos de 2 tipos de actividades que generan riesgo biomecánico. Hablamos de las actividades rutinarias y las actividades no rutinarias. Las actividades rutinarias son aquellas que están estandarizadas, planificadas y se ejecutan de manera regular en las actividades productivas. Y las no rutinarias son las ocasionales.
Entonces, tú estás haciendo un análisis de riesgos biomecánicos derivados de las actividades rutinarias que se ejecutan en el puesto de trabajo en la empresa de Milán Expreso en la ciudad de Calacá, Quindío. ¿Esto es más claro así? Listo, es importante clarificar cuáles son las actividades de ejecución a las que estás haciendo referencia. Entonces, en ese sentido, Carla, ¿qué debería haber en tu cuerpo de trabajo? En el cuerpo de tu trabajo tú deberías abordar todo el tema de exposición a riesgo biomecánico, debería haber información de datos estadísticos a nivel Colombia, del sector de procesos, del sector de comidas en cafeterías y en el sector, en ese sector y a nivel internacional, si encuentras a nivel global algún documento que hable sobre eso, la deberías colocar. Entonces, primera variable, exposición a riesgo biomecánico. Segundo, riesgo biomecánico asociado a actividades rutinarias, ¿listo? Dentro de las actividades de expendio de comidas. Y finalmente, todo lo que tiene que ver sobre riesgos asociados en expendio de comidas, obviamente haciendo énfasis en el tema osteomuscular. ¿Listo? Entonces, Carla, tu trabajo, yo no lo he revisado porque ahorita lo voy a revisar y te lo retroalimento y te lo envío, lo que me alcanzaste, o sea, lo que me enviaste, pero quiero que vayas teniendo en cuenta eso, ¿ok? En, por eso, en el cuerpo del trabajo debe haber una parte que aborda antecedentes investigativos, que es lo que te acabo de decir. ¿Cómo se estructuran esos antecedentes investigativos? En una secuencia lógica. ¿Quién establece la secuencia lógica? Tú. Primero, una de las formas que se puede estructurar es a partir de escribirlos como te los estoy diciendo, es decir, primero abordando riesgo biomecánico, luego el riesgo biomecánico en actividades rutinarias y luego todo el tema de actividad de expendio de comidas, ¿sí? O lo puedes organizar en tema cronológico. Aquí sí me parece extremadamente importante aclararles que el documento tienen que ser muy, muy cuidadosas en las citas y en las referencias. ¿Qué es la cita? La cita, hay dos tipos de citas, citas textuales y citas parafraseadas. Las citas textuales es aquello que yo extraigo del documento y debe ir entre comillas cuando es menor de 50 palabras y cuando es mayor debe ir con sangría hacia la derecha. ¿Por qué hago esta claridad? Porque revisé los trabajos de mi querida Karen Paola y Carla, que las voy a revisar, pero también de otras estudiantes, de Fanny, de, no, creo que Liniana es la otra compañerita que también está en el área de ergonomía, y vi fallas graves, graves en citas. Las citas no pueden ser, primero, las citas textuales no se usan en sus documentos, principalmente se utilizan parafraseadas, porque recuerden que ustedes están construyendo discurso a partir de lo que están revisando. Entonces, sean muy juiciosas con ese tema, porque resulta que el documento se pasa por una herramienta que nosotros tenemos que se llama Turnitin. Cuando el documento presenta más del 20% textual, el documento es rechazado. Entonces, por favor, Carla y Karen, revisen sus documentos tienen que hacerles ajustes, pues a Carla todavía no le revisó el documento, pero cuando se lo revisé a Karen, habían problemas gravísimos de citas. Entonces tienen que hacer ajustes frente a cómo están citando. Entonces la cita textual y la cita parafraseada. Entonces la textual hay de dos tipos, menor de 50 palabras, mayor de 50 palabras. Cuando es menor de 50 debe ir entre comillas, se debe poner el nombre del autor y el año y se debe analizar lo que estoy pegando allí, o sea, lo que estoy copiando, porque de alguna forma lo que estoy pegando o copiando del autor me sirve para la construcción de mi documento, y si es parafraseado, pues entonces coloco el análisis de manera, cuando hablo de bueno, perdón, ahí no quiero generarles confusión, entonces, estamos de la cita textual y la cita parafraseada. La cita textual es menor a 50, que es la que va entre comillas con el nombre del autor y el año, y si es mayor de 50, debe ir a mano derecha, o sea, con sangría a mano derecha, separado del texto que ustedes están generando. Por favor, revisen los videos de Norma Zapa que están colgados en el aula, ¿listo? Si por el contrario es una cita parafraseada, significa que yo tomo la idea de lo que estoy utilizando del autor, lo pongo en mis palabras y lo analizo. Entonces, en ese sentido, Carla y Karen deben tener claro, y las otras estudiantes que no se pudieron conectar, deben tener claro cómo se construye el texto, porque ustedes lo que hacen, de esos 20 documentos que tienen que revisar, se extraen lo más importante que les aporte a su documento y le van haciendo análisis, es decir, van construyendo un documento con una línea guía o de eje o de coherencia para redactar el texto. Karen me dice, ya se lo modifiqué en el documento que entregó el domingo. Listo, Karen. Importante hacer los ajustes en los comentarios que estamos haciendo hoy
y Carla también para que vayas considerando cuáles son los ajustes. Entonces, es claro cómo tienen que citar y cómo tienen que generar esa parte inicial de su cuerpo del cuerpo de su trabajo. Listo. Carla, sí. Karen, Sonia me dice que sí. Sandra Patricia. Listo. Muy bien. Entonces, aquí vamos leyendo este documento que ustedes por favor revisen la ortografía, la redacción. Eso no debe ser un elemento de falla porque recuerden que nosotros revisamos trabajos desde el contenido, lo que significa el forma y fondo, ¿no? Es decir, la forma en que lo entregan y la forma y el contenido del mismo. Bueno, miren esta parte. Las citas de los autores respaldan la idea del estudiante. No se trata de hacer rompecabezas de citas, es decir, no es una colcha de retazos, sino debe ser una discusión en donde se integra la voz del estudioso y la de la teoría. Por eso recuerden que siempre no se dice yo considero, sino se considera, siempre es en tercera persona. Entonces no puede ser yo considero, yo pienso, yo creo, porque se redacta en tercera persona. Se considera, se piensa, se establece, ¿ok? Y por favor revisen las normas APA, que son las que nos permiten coincidirla con la entrega. Miren la importancia de esto que está subrayado, no se aceptan citas mayores de 100 palabras, por favor revisen eso, deben ser parafraseadas y haciendo un análisis frente a lo que están incluyendo, porque mire lo que también está en amarillo, eso se considera plagio, por eso en los trabajos que retroalimenté habían ciertas preocupaciones propias porque el documento estaba construido muy desde un elemento así, ¿no? Entonces es importante que lo tengan claro, no se aceptan más de 3 citas consecutivas del mismo autor. Recuerden que son 20 referencias diferentes, es decir, 20 autores diferentes donde se construye su documento. Aquí ya dicen cómo se debe citar. Yo tengo las normas APA en documento con ejemplos. Por favor, me escriben y se los facilito. Entonces, aquí está la construcción del documento. Entonces, el título debe ir con esto, que ustedes ya hicieron sus entregas en ese sentido. A ver, miramos qué hay más acá. Bueno, esta que sería la contraportada. A ver, esta que es la contraportada. Listo, acá. Recuerden, por favor, recuerden que el resumen es lo último que se construye, dado que, pues, como es el resumen de su trabajo de grado y todavía no han culminado los resultados y la discusión, pues lo último que se debe construir. ¿Listo? Palabras claves, por favor, las palabras claves las deben buscar desde dos buscadores muy importantes. Aquí se los estoy poniendo. El buscador en segunda lengua, que es Mesh, y en español portugués, que es Desh. Entonces deben buscar las palabras claves. Si ustedes las encuentran en esos dos buscadores, son las que deben utilizar ahí. Las palabras claves no es la palabra que más se repite, sino es la que yo encuentro dentro de esos dos buscadores, ¿ok? Debe estar también en segunda lengua el resumen, el abstract. Debe tener tabla de contenido según esta secuencia y una lista de figuras en caso de que se requiera. Y de tablas, ¿no? Listo. Bueno. Entonces miren que hay una tabla también sobre abreviaturas. Si yo tengo en mi trabajo abreviaturas, es importante. Listo. La introducción para las personitas que ya me entregaron el trabajo y que les hice la retroalimentación. La introducción, si se dan cuenta, máximo, incluso una introducción debería ser máximo de una página, no necesitaríamos 2 páginas. Porque ¿qué es la introducción? La introducción es el abrebocas al lector frente a lo que se va a encontrar en el documento. Eso significa que la introducción no debería llevar referentes teóricos porque es el resumen de su trabajo. Usted le está contando al lector que es un trabajo que se constituyó de una pregunta-problema, que se fundamentó en una búsqueda documental o en una consultoría a una empresa, primero con una
búsqueda documental y posteriormente una asesoría frente a una necesidad puntual en una organización. Luego se establecen una serie de objetivos, un objetivo general, 3 objetivos específicos que permiten abordar o resolver la problemática de la organización. Allí se generan resultados que buscaron tal y tal cosa y la discusión para tal y tal cosa. O sea, es decir, es contarle al lector como un resumen grueso de lo que tiene el documento. La introducción es lo último que se construye. ¿Por qué es lo último que se construye? Porque es el resumen del documento. Entonces, si el documento no está finalizado, pues no es posible construir la introducción. Recuerden que también se escribe en tercera persona, entonces se construyó, se generó, eso es importante, ¿ok? Listo. El problema y la justificación. Es decir, miren que aquí están juntos, problema y justificación. En muchos de los trabajos que me enviaron están los dos elementos separados. Aquí lo que se busca es, miren que hay unos límites, ¿no? Primero, formular el problema. Para yo poder formular un problema, ¿qué necesito hacer? Necesito establecer el vacío de conocimiento. ¿Qué significa el vacío de conocimiento? Mostrar datos diciendo por qué es importante lo que yo estoy estudiando, o sea, lo que estoy proponiendo, por qué el riesgo biomecánico es importante y en la producción o en el expendio de la entrega de comida. Entonces, por esta razón, con datos locales, nacionales y mundiales. ¿Okay? Porque así es que yo muestro la importancia de mi problemática. Delimitación del problema, hay que poner unos límites frente a lo que estoy investigando, ¿no? Entonces, este ítem deberá considerar los límites conceptuales, temporales, espaciales y disciplinarios. Es decir, hasta dónde se pretende llegar, cuál es el elemento, por ejemplo, temporales, vamos a hacer una revisión o un abordaje de los últimos o un análisis de las estadísticas de ausentismo de los últimos 6 meses. Espaciales, en la zona o en el expendio de comidas de tal sede, ¿sí? O si es una sede con muchas áreas, el análisis a nivel de datos de ausentismo en la cocina, ¿sí? Entonces hay que establecer límites, bueno, y finalmente la justificación que indica la importancia del trabajo, ¿ok? La justificación es como ya el discurso que usted genera frente al ejercicio. Importante, los objetivos. Entonces recuerden que lo primero es que ustedes deben establecer una pregunta problema. La pregunta problema debe tener 3 elementos: persona, lugar y tiempo. Es decir, cuando yo hablo de una persona, hablo de la empresa tal, ¿cierto? Se va a hacer, a ver, ¿qué es importante estudiar lo que plantea? Bueno, una pregunta de investigación, pues ya, ¿cuál es la importancia del riesgo biomecánico a nivel de la organización tal durante los últimos, a partir de un seguimiento de los últimos 3 meses en la ciudad de Bogotá? ¿Sí? Entonces, estamos estableciendo, la pregunta problema debe tener estas 3 cosas: persona, lugar y tiempo, ¿ok? El objetivo, esta es la pregunta problema. Luego vamos con los objetivos. El objetivo general debe tener un verbo en infinitivo. Recuerde que debe buscar, por favor, cuáles son los verbos para objetivo general que son diferentes a los de objetivo específico. Un objetivo general debe responder a 3 preguntas: al qué, al para qué y al por qué. ¿Listo? Eso es importante. El qué, analizar tal cosa, para qué, tal, por tal razón. ¿Listo? Entonces, su objetivo general debe tener esos 3 elementos: el qué, el para qué y el por qué. ¿Ok? Los objetivos específicos, por el contrario, son el cómo, responden al cómo. Es decir, que deberíamos máximo tener de 3 a 4 objetivos, no deberían haber más. Y son objetivos gruesos, no objetivos logísticos. Por ejemplo, buscar identificar el ausentismo, primero. Segundo, analizar la matriz de peligros. No, entonces el primer objetivo sería analizar el componente documental, ¿cierto? Que presenta la empresa en términos de ausentismo, morbilidad, mortalidad. Ese sería lo grueso, que eso significaría hacer todos los pasos que acabamos de describir. Es decir, que los objetivos deben ser mucho más gruesos, ¿ok? Los objetivos específicos deben responder o deben permitir completar el objetivo general, ¿ok? Cuidado, por ejemplo, estos ejemplos que hay aquí. Describir es un verbo de objetivo específico, no general. Analizar, explorar, contrastar o comparar, estructurar son verbos de objetivo general. Identificar y describir son verbos de objetivo específico. Por favor, van a buscar verbos que den respuesta a la construcción de estos objetivos, ¿ok?
En internet encuentran cuáles son los verbos de objetivo general y cuáles son los verbos para objetivo específico. Listo. En la parte metodológica, aquí es un elemento muy importante. Por favor, van a buscar el libro de Sampieri. El libro de Sampieri es el libro guía de investigación que nosotros utilizamos. Lo encuentran en las bases de datos de la universidad o si lo quieren buscar en la biblioteca en físico también lo encuentran. Es un libro muy sencillito de leer que nos permite aprender a hacer investigación. ¿Qué deben de escribir ustedes en su proceso de investigación? Deben, obviamente, escribir lugar, sitio, tiempo y cómo se accedió al desarrollo de la investigación. Si son casos, hay que describir cuáles son los casos, si es un universo, una muestra. Aquí hay una diferencia, tiene que establecer la diferencia entre universo y muestra. ¿Qué es un universo? El universo tiene que ver con la población en general, que usted está, por ejemplo, toda la población de la empresa tal. Y mi muestra es la población de la cocina, ¿cierto? Entonces mi universo es todas las personas que hacen parte de mi organización y mi muestra es, o sea, la parte que yo tomo de ese universo es las personas de cocina debido a que hace el área crítica. El área crítica, ¿de dónde saco yo el área crítica? Del análisis de ausentismo, matriz de peligros y de riesgos, sistemas de vigilancia. Así es que yo realmente soporto el problema que estoy investigando, ¿ok? Bueno, el procedimiento que nos describe el paso a paso. ¿Cómo se recolectará la información? Si es un tipo de investigación cuanti, si es un tipo de investigación cualitativa. Recuerde que en cuanti y quali hablamos de descriptiva, exploratoria, entonces por favor se fundamenten en el libro de Sampieri para poder establecer cómo es su tipo de investigación, qué variables va a utilizar en investigación cuanti, qué categorías va a utilizar en investigación quali, cómo va a ser el análisis de datos utilizando un software, SPS, un Excel, las herramientas básicas de Excel. Entonces hay que describir cómo se va a hacer el análisis de esa información. ¿Ok? Aquí lo metodológico es desde, por eso busquen el libro de Sampieri. Sampieri tiene investigación cuanti e investigación quali. ¿Ok? Listo. Vamos aquí al marco teórico, marco referencial. Pues miren la cantidad, máximo, generalmente son máximo cuatro páginas. Aquí describe cómo debe ser como la secuencia lógica de la generación del documento. Listo. Aquí habla sobre las citas. Bueno, a ver si aquí está y si no se los describo un poquito más claro. Bueno, entonces, no está así como estructurado. Entonces, dentro de su marco teórico y marco referencial, entonces, hablamos. Deben tener en ese apartado antecedentes investigativos. ¿Eso qué significa? Lo que se ha escrito frente a su tema y frente a las variables que ya les conté, que deben estar muy claras en el título o en su pregunta de investigación. ¿Ok? Eso es sobre lo que usted debe tener construido en su documento. Deben haber todo el tema de matriz legal, debe tener marco legal, es decir, debe haber normativa legal que soporte la importancia de su investigación y debe tener un marco teórico, unas bases teóricas, es decir, ese libro o ese artículo que usted considera es la Biblia en el tema que usted está abordando. Es decir, por ejemplo, en el caso de Carla, ella requiere tener un documento muy fuerte que hable sobre la importancia del riesgo biomecánico que impacte en las actividades rutinarias. ¿Sí? Entonces es importante tener un documento muy fuerte en ese sentido. Es claro cómo se construye el marco teórico, o sea, debe haber autores en términos de esos tres elementos. ¿Es claro, mis queridas estudiantes? Carla, Karen, Sandra y Sonia. Karen me dice que sí. Sonia, sí señora, listo. Sandra participa también. Carla, listo. Bueno, listo. Bueno, aquí está sobre la importancia de los diagramas. Los diagramas no se utilizan a menos que sean de autores, ¿cierto? No se utilizan en el marco teórico a menos que sea de un autor que usted considere es importante poner el diagrama. Es decir, que ahí en el marco teórico y el marco referencial usted no debe construir diagramas propios de su autoría. Eso va en resultados
que es la parte donde ustedes construyen sus diagramas, ¿ok? En términos del análisis de la información. Aquí debe ir, son diagramas o tablas que el mismo autor que ustedes están analizando está proponiendo y ustedes consideran que es importante incluirlo, ¿ok? Aquí están los ejemplos de cómo se tienen que citar, si son extraídos en el marco referencial, pues de dónde la fuente y la importancia de ese gráfico para su documento, ¿ok? Acá está también la construcción de las tablas deben tener interpretación y la interpretación de las tablas no es lo que está en la tabla, o sea, yo no es una forma correcta de interpretar esta tabla, por ejemplo, decir, es que en el criterio 1 aparece tecnología tal, 3x1, en tecnología 2 aparece 3x2 y en tecnología aparece 3x3. Porque el lector es claro que ve eso cuando lee, que sí tendríamos que interpretar. ¿Cómo se debe interpretar una tabla de estas? Se habla de lo que predomina, de las altas, de las bajas, de lo transversal, es decir, en todos los criterios hay un elemento importante porque X hace parte de tal y tal cosa, ¿sí? Entonces, las tablas, cuando yo hablo de describir una tabla, no es contar lo que el lector está viendo, sino es interpretar lo que está en la tabla, ¿ok? Listo, ahí está la forma en que se deben citar. Listo. Un elemento muy importante y es para lo cual ustedes deben generar su siguiente entrega. Ténganlo muy claro. Hay dos elementos muy importantes que son los resultados y la discusión. ¿Los resultados de dónde salen? Los resultados dan respuesta a sus objetivos específicos. ¿Eso qué significa? Que si usted tiene un objetivo uno que es hacer una revisión documental de toda la organización, los resultados deberían ser contando eso. Entonces, en la matriz de peligro se evidencia, en el análisis que se hacen de los exámenes periódicos se encontró tal cosa, cuando se revisan indicadores de ausentismo, indicadores de morbilidad, se encuentra tal y tal cosa, el área crítica. Ahí, esa es la forma adecuada en la que yo construyo mis resultados. O sea, el primer objetivo debe tener sus resultados, el segundo objetivo sus resultados y el tercer objetivo sus resultados. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué es la discusión? Bueno, en los resultados depende si su investigación es cuanti o su investigación es quali. Si su investigación es descriptiva, exploratoria, de contraste, o sea, hay que revisar qué tipo de investigación tienen y para eso les estoy recomendando el libro de Sampieri. ¿Listo? Porque en términos de eso es que los resultados se ponen en tablas o gráficos o se hace un análisis de discurso, se utiliza entrevista, encuesta, dependiendo de mi tipo de investigación es que yo utilizo mi herramienta. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la discusión? La discusión es la respuesta que yo le doy a mi pregunta de investigación y a mi objetivo general. ¿A partir de qué? De lo que está en los resultados y todo mi marco teórico, ¿ok? Y mi marco referencial. Es decir, que mi discusión son palabras propias y el análisis que usted realiza como profesional, experto en el tema que eligió, ¿cierto? Utilizando los autores que encontró en el marco teórico y en el marco referencial, contrastándolo con los resultados, pero ya haciendo análisis de la información. O sea, en resultados yo no hago análisis, solamente cuento y contrasto información. En la discusión ya los analizo, los profundizo y los interpreto. ¿A qué luz? A la luz de la revisión documental que hice, toda la información que los 20 autores y las citas legales, las citas de los antecedentes investigativos, de las bases teóricas, ¿cierto? Respondiendo la pregunta, problema y respondiendo mi objetivo general. ¿Es claro de dónde salen los resultados y la discusión? Me responden mis queridas estudiosas para... Listo. Sandra me dice que sí, Sonia también. Me falta Karen y Carla. Karen que sí. ¿Y Carla? Listo, muy bien. Ahora, conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones y recomendaciones, ¿qué son? Las conclusiones son, debe haber una conclusión para cada uno de nuestros objetivos. Es decir, que mínimo deberían haber 3 conclusiones, ¿cierto? Si tenemos 3 objetivos, si tenemos 4 objetivos, pues 4 conclusiones. Muy bien nutridas frente a ya es como el compilado y el cierre de nuestro trabajo de investigación.
Y las recomendaciones hacen referencia a eso que yo le sugiero a otro investigador frente a lo que le hizo falta a mi trabajo. Por ejemplo, no sé, la empresa no contaba con cierta información, lo cual no permitió hacer una mejor interpretación frente a los resultados. ¿Sí? Entonces, las recomendaciones son eso que yo le sugeriría a otro investigador que profundice para obtener mejores resultados o respuestas. Y los anexos son todos los documentos que ustedes estén utilizando, matrices, lo que hayan entregado a la empresa, todo lo que haya hecho parte fundamento de su investigación. Y finalmente, las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas van en orden, por eso van a revisar las normas AP, van en orden alfabético, deben llevar sangría francesa, es decir, que esta primera línea debería estar afuera. Deben referenciarlas muy bien, debe saberse si es una revista digital, si es un libro. No se referencia igual un libro que una revista digital o una revista en físico. Cuando uno mira cómo están referenciadas es que no se da cuenta si el libro es digital o es en físico. Por eso es importante que tengan en cuenta las referencias desde las normas APA. ¿Listo? Listo. Entonces, ya hablamos de la pregunta del título que nos dio Carla. Entonces, Karen ya por aquí me lo había pegado. Vamos a hacer una retroalimentación rápida. A ver si puedo subir. Así. Bueno. Karen, evaluación de los problemas osteomusculares de los operarios del retroexcavadora 210LC 290LC7 A generados por la carga física estática y dinámica de su puesto de trabajo. Karen, evaluación es un verbo para objetivo general o para problema. Las otras compañeritas también ayúdenme a nutrir el ejercicio a la compañera, por favor, porque al final eso les va a servir a todas. Recuerden lo que hablamos de verbos para objetivo general y para objetivo específico. Se supone que el título sale del objetivo general, ¿cierto? Evaluar es un verbo de objetivo específico. E incluso hay que nutrirlo, pero evaluar es válido, pero como verbo de objetivo específico. Entonces, Karen, cuéntame tu opinión. Es que evaluar es un cómo, ¿cierto? Si ustedes lo miran, evaluar es un cómo. Ahora nos toca mirar es cuál es el alcance de la investigación que tiene Karen. Porque en términos del alcance de la investigación, evaluar no es un único fin. Ella va a generar algo más. Es que se va a evaluar, claro, Karen. Evaluar es válido, pero como un verbo para objetivo específico. Es decir, que uno de tus objetivos específicos es la evaluación de esos problemas. Pero tú no te vas a quedar solamente con evaluar, porque se supone que tú vas a analizar esos datos, los vas a integrar a una propuesta, o cierto, porque en eso se fundamenta la consultoría, ¿cierto? Por eso. Tú misma me estás dando la razón. Entonces, evaluar es uno de los pasos, es decir, es el cómo. Es decir, que sería un objetivo específico, no al general. Entonces, el más grande sería, no sé, establecer o proponer o generar una propuesta o contrastar una propuesta con las condiciones de salud o sea, el verbo tiene que ser más grande y el objetivo general debe ser más grande, porque el evaluar las condiciones es un objetivo específico. ¿Sí es más claro, Karen? Para las demás compañeras también es claro cómo diferenciar. Claro, sí debería ir a evaluar, pero evaluar debería ser parte de tu objetivo específico, no de tu objetivo general. No sé si ya quedó más claro, Karen. Si no, con total confianza y tranquilidad me preguntas y hacemos exactamente, Karen. No debería ir en el título el evaluar, sino incluso en revisamos de nuevo. Bueno, listo, Karen. Entonces, mira, me voy a devolver
a leer tu título. Mira cómo es el título de tu trabajo, que se debe parecer mucho a tu objetivo general. Evaluación de los problemas osteomusculares de los operarios de retroexcavadoras tal y tal, generados por la carga física, estática y dinámica de su puesto de trabajo. Eso significa que evaluación de los problemas, ese título, se supone que ese título salió de tu objetivo general, ¿cierto? Y de tu pregunta problema, ¿verdad? Es decir, que ese verbo haría parte es de un objetivo específico, no del objetivo general. Eso significa que el objetivo general le tienes que hacer ajustes, porque evaluación es evaluar, es un paso para lograr el objetivo general. Como te acabé de decir hace un rato, tu título no puede ser solamente evaluar, o sea, tú no te vas a quedar solo con la evaluación, tú vas a hacer algo más allá. Entonces tienes que generar un verbo que condense el paso a paso que vas a establecer en tus objetivos específicos. Entonces, evaluación no es un verbo de objetivo general. Si quieres, si tienes tu objetivo general, por favor no lo puedes copiar y aquí lo analizamos. Si tienes tu objetivo general, lo analizamos porque es que el título del trabajo sale del objetivo general. Ese que me estás pegando es cuál, Karen, o que nos estás pegando. Ah, bueno, entonces es lo mismo que te acabo de decir. El objetivo general no puede contener la palabra evaluar, porque es que evaluar es un verbo de objetivo específico. Dado que el objetivo general no puede ser solamente evaluar, ese no puede ser el alcance de tu trabajo de investigación. El alcance de tu investigación es proponer algo, ¿cierto? Establecer a partir de toda esa información, de evaluar, de compilar la información, proponer estrategias o medidas de intervención, ¿cierto? Para impactar de manera positiva o minimizar el factor de riesgo asociado a carga física y dinámica. ¿Ya me hice entender un poquito más, Karen? El por qué evaluar no debería ser tu verbo, no debería ser un verbo de tu objetivo general, sino ese es un verbo de objetivo específico y es uno de tus pasos. No sé si para las demás es claro el ejemplo que estamos utilizando con Karen, para que en sus trabajos ustedes también lo implementen. Listo, Karen me dice que sí. Igualmente, esto es para que ustedes le hagan mejoras a su siguiente entrega y quede mucho más claro ya la presentación de sus otros avances, porque ustedes ya le deben estar apuntando a la evaluación, recolección de información, independientemente de la herramienta que estén utilizando, y ya deben generar resultados y ya deberían estarse acercándose, o sea, ya deben estar los resultados para luego generar la discusión, las conclusiones y los resultados. No sé, las demás, Karen me dice que ya lo tiene claro. Sí, señora Sandra, identificar es, por ejemplo, si yo quisieras identificarte a ti, a Sandra Patricia Galvis, lo primero que yo identificaría o para poderte identificar y describiría tu forma de vestir, quizás para decir que es Sandra Patricia Galvis, ¿cierto? Pero describir tu forma de vestir no da cuenta de otro paso, o sea, ahí yo ya te identifico y qué, y cuál es el siguiente paso. Te analizo, te comprendo, te contrasto con qué, ¿sí? Sí, señora. Sí, Sonia, eso ya se entregó, sino que a los estudiantes que hacen parte de la línea de ergonomía les estoy ayudando a hacer ajustes para poder hacer la mejora frente a los resultados. Sí, eso ya se entregó, pero la idea es que se hicieran mejoras y ajustes porque es que igualmente el trabajo de investigación, como les digo, debería ser el compilado de su soporte de investigación. Entonces, Sonia, pero ¿quedó claro? Sonia Liliana quedó claro, Sandra Patricia quedó claro, Carla quedó claro, Karen quedó claro. Sonia me dice que sí, señora. Carla me dice que sí, señora. Sandra Patricia Galvis está haciendo una pregunta. Sí, profe, yo avancé con ese título. Identificar las posibles causas del ausentismo laboral en los trabajadores del área de cultivo en la empresa de San Alejo Flores. Pero si te das cuenta, Sandra Patricia, identificar
no te da, es que tú no solo te vas a quedar, ese es el verbo, ese es tu verbo de objetivo general, ¿verdad? Eso significa que tú solo no vas a identificar, tú vas a generar algo. Vas a analizar, a proponer, a contrastar, ¿cierto? A compilar. Es decir, que ese identificar está muy chiquitico, ese verbo está muy chiquitico para tu trabajo de investigación, si ese es el verbo de tu objetivo general. Ese sería uno de los pasos. Uno de los pasos es identificar las posibles causas de asentismo, ¿cierto? Eso es lo que hace en una organización. Después de identificar eso, ¿qué se hace? Se generan estrategias desde seguridad y salud en el trabajo, se generan y finalmente o se hace un contraste con la revisión documental y luego se genera una propuesta o se establece una intervención con seguimiento. Bueno, hay muchas cosas que se hacen desde seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si tú me lo preguntas a mí, Sandra, yo no sé si soy, creo que no soy tu tutora, yo creo que es otro profe. Pues como inicié la conferencia, pues esta charla era para los estudiantes que están en la línea de ergonomía, pero igualmente les dije a todos que bienvenidos, que no había lío. Bueno, Sandra, igualmente como te dije, no, eso tienes que conversarlo con tu tutor. Esta retroalimentación se les estoy haciendo a mis estudiantes porque ya revisé sus trabajos y pues estaba un poquito preocupado frente al alcance del trabajo de investigación. Igualmente, vuelvo y digo, estos comentarios, esta revisión sirve para todos y por eso pues la conferencia era abierta para que todos pues conocieran la importancia y la profundidad de sus trabajos de investigación, pero pues es un ejercicio de ajuste y de mejora que sugiero que lo conversen con sus tutores. Entonces, pues son comentarios que le estoy haciendo a Karen Galvis y a Karen Niño, que Carla Niño, perdóname, que pues son dos de mis estudiantes que están en la línea de investigación. Listo. Sandra Patricia, ya, ¿todas quedamos ya claras, mis queridas estudiantes? Igualmente, listo, listo, muy bien. Entonces, la importancia de que hagan sus ajustes en el trabajo para que puedan subir su siguiente entrega. Les sugiero a mis estudiantes, por favor, en su plan de trabajo, me establecen, por favor, ahorita vamos a conversar qué fecha y qué hora me entregan el trabajo y el avance con las correcciones y con su plan de trabajo, porque la siguiente es que ya traigan, la idea es que ya me traigan los resultados para hacer retroalimentación de los resultados y ya porque se sienten a hacer la discusión, las recomendaciones y las conclusiones. ¿Listo? Entonces, Carla y Karen, por favor me comentan en qué fecha harían la entrega con el plan de trabajo en términos de lo que les estoy solicitando. Teniendo en cuenta sus tiempos, ¿no? Y la fecha de cierre del aula, porque pues obviamente de la fecha de cierre del aula dependo para poder ponerles nota a ustedes. Entonces, Carla y Karen, por favor, me proponen para poder dejar de manera consolidada con el resto de sus compañeros esas entregas. Tengan en cuenta, por favor, el cronograma del aula, ¿no? La idea es que me hagan los ajustes del trabajo frente a lo que, igualmente ahorita, Carla, yo me siento a revisar tu documento para enviártelo retroalimentado, pero la idea es que me hagan los ajustes hasta, hasta la parte que tenían que entregar, que era metodología y cronograma, si no me equivoco. Eso sería lo que tienen que entregar. Está programada para el 6 de octubre. Sí, pero para el 6 de octubre, ¿qué deben entregar? Creo que es para de aquí al 6 de octubre, creo que ya deben entregar resultados. Por favor, miren el cronograma que deben entregar para el 6 de octubre.
Ah, bueno, dice que imagínense, para el 6 de octubre ya tienen que entregar la discusión. Es decir, que ya debieron haber recolectado información, haber generado los resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. Por eso les sugiero que me hagan el avance con los ajustes del trabajo y el plan de trabajo antes. O si ustedes prefieren, de aquí al 6 de octubre entregan hasta conclusiones, es decir, todo el documento ajustado, más ya los datos recolectados, analizados, la discusión y las conclusiones. Entonces, no sé, Karen y Carla, ¿qué proponen? Porque literal, ¿y cuándo es la fecha de cierre del aula? Por favor, mira. Entonces, Karen dice que yo estoy en proceso de desarrollo y ya lo estoy ejecutando. Muy bien. Listo, Carla, tú dices que enviar antes. Entonces, si quieren, propónganme una fecha antes del 6 de octubre para hacer el envío de sus trabajos ajustados y con el plan de trabajo para que yo les haga esa retroalimentación, ustedes ya puedan establecer sus resultados, establecer su discusión, sus conclusiones y recomendaciones. ¿Les parece? Carla me está proponiendo que el 23. Karen, ¿qué opinas del 23? Listo. Entonces, dejémoslo. Entonces, Carla me lo entrega el 23 y Karen el 28. Entonces, por favor, me envían su plan de trabajo, el plan de trabajo con esas fechas en donde se comprometen el GIBI, donde se comprometen con esas entregas, es decir, cada una con esas entregas. Entonces, Carla para el 23 y Karen para el 28. Listo. Entonces, recuerden, por favor, ojalá a más tardar el día de mañana o pasado mañana, no. Démoslo para mañana es viernes, para el sábado. De aquí al sábado que en mi correo electrónico ya esté su plan de trabajo estableciendo el avance inicial que van a hacer para porque yo les pueda retroalimentar y luego el avance y luego ya la entrega final. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces, Karen y Carla, ¿les parece que hagamos eso? Listo, Carla me dice que sí, señora, y Karen. Sí, señora, en el Gibi. En el Gibi se han visto que dice actividades y compromisos, fechas. Ahí es donde me tienen que entregar. A tal fecha me van a entregar hasta metodología y a tal fecha me entregan resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. ¿Listo? Recuerden que deben entregar todos los documentos que aparecen en la plataforma, es decir, la autorización de la empresa, que ese es como el cierre, ¿no? La autorización de la empresa, el producto final a la empresa, deben hacer un soporte, un acta de entrega y de satisfacción con la organización frente a los resultados y debe estar firmado por el representante legal. ¿Ok? Sí, señora, hasta metodología. Listo, Karen. Listo, Carla. Entonces así quedamos en sus avances. Entonces les deseo una feliz noche. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sandra Patricia, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quisieras aportarle al grupo? Listo. Un gusto. Un gusto a ti, Sandra.
Listo, Karen, feliz noche. Carla, feliz noche. Igualmente para ustedes. Feliz noche.